¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran invitado. Estará con nosotros el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, para comentar lo último de la coyuntura. La solicitud del congresista Salaverry para denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, las idas y venidas que hay en la Fiscalía, cuál es su evaluación del comportamiento de la Fiscalía en el escándalo de megacorrupción de Lava Jato. En fin, una serie de temas con los que Víctor Andrés García Belaúnde sostendrá con nosotros una conversación. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Es la primera vez que él está con nosotros. Le agradezco mucho su deferencia y estamos para preguntar. Congresista, hoy día en la mañana ha sucedido, digamos, una noticia en el Congreso que ha puesto a los medios de comunicación y a las redacciones alerta, como se dice. El congresista Daniel Salaverry ha presentado una acusación constitucional, entiendo, contra el fiscal de la Nación por, no se sabe muy bien exactamente el derrotero, pero la carta dice que es por grave omisión a sus funciones como fiscal de la Nación. Entiendo que en la conferencia de prensa él ha argumentado que no hay ningún consorciado de Odebrecht, imputado, digamos, la Fiscalía no está haciendo su labor como debe ser. Antes de preguntarle si está a favor, en contra o qué le parece, se lo estoy, digamos, poniendo en el contexto de una entrevista suya que he visto hoy día en la mañana criticando al fiscal de uno de los casos, digamos, de corrupción. Su crítica a este fiscal también puede hacerse extensiva al fiscal de la Nación. A ver, ante todo, muchas gracias por la invitación. A pesar que estamos en casa, tan cerca, ha habido cierta distancia para poder venir acá por diferentes motivos, básicamente motivos de trabajo, ¿no? Y de horario. Entrando al tema de la pregunta, a ver, no se ha avanzado mucho, es lo que yo veo. No puedo opinar sobre la acusación constitucional porque yo soy miembro del comité de la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo tanto no podría opinar, no podría adelantar opinión. ¿Lo ha sorprendido esto o usted más o menos lo veía venir? Sí, yo digamos que me ha sorprendido, pero lo cierto es que todos estamos sorprendidos porque no se avanza. Es decir, desde que han salido las noticias en los Estados Unidos y en el Brasil de que hay 29 millones de dólares pagados en coimas, de los cuales 20 recibió Toledo y 9 otros más, no se sabe nada más. Lo único nuevo que estamos viendo es el tema Licona, el tema Cusco y el tema Callao, que son cosas que han salido después. Pero en el caso del Cusco, estamos recién empezando a investigarlo, no hay nada sobre eso. El señor Licona, gobernador, sigue actuando como si nada hubiese pasado. Y en el caso del Callao, se le ha librado al señor Moreno porque la acusación fiscal estuvo mal hecha. O sea, realmente estamos en pañales. ¿Qué pez gordo ha caído? Ninguno. Y lo cual es peor es que ninguna de las consorciadas que han participado en las coimas, de acuerdo a nuestro criterio y a lo que hemos investigado, están incluidas en la investigación fiscal. No están incluidas en nada. ¿Y por qué? ¿Cuál es su hipótesis? Porque, digamos, las consorciadas, para los amigos que nos están escuchando y nos ven en el canal del Congreso y en el canal 7, son las empresas que están asociadas a la empresa Odebrecht, que sí está siendo investigada. Esas empresas son las más importantes. ¿Que han aceptado su culpabilidad? Claro, Graña y Montero y una serie de otras empresas y constructoras. Pero es raro que de alguna manera ellos estén fuera de la investigación.
El señor Graña ha ido al Congreso, se ha sentado en la Comisión Lavajato 2 veces. ¿Él ha admitido algún tipo de responsabilidad en la comisión o él ha vuelto a insistir en su primera versión de que, bueno, ellos no sabían absolutamente nada de lo que hacían sus socios? Pues no solamente han dicho que no sabían nada, pero no han podido explicar todo. Hay cosas que han dejado en el aire. ¿Cómo qué, por ejemplo? Lo más saltante. Por ejemplo, nunca que yo sepa, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, se firma un contrato para repartición de porcentajes de las utilidades que produce la empresa. Porque como todos sabemos, las utilidades de una empresa, tanto las utilidades como las pérdidas, se asumen siempre los socios en relación estrictamente a sus acciones. Si tú tienes 10%, recibes 10% de las utilidades. Si tienes 20, 20, así sucesivamente. ¿Y acá qué ha pasado? Acá hay un contrato que dice que como hay riesgos adicionales, no se precisan cuáles son los riesgos adicionales, no se sabe, tú ya no recibes 20% si tienes 20%, sino recibes 15%. ¿Y eso por qué? Y el, no se sabe. Que tiene 80% de BRES no recibe 80, sino recibe 85 por los riesgos adicionales. Y eso es un contrato de coimas. O sea, lo que usted nos trata de decir es, si entiendo bien, es que esos riesgos adicionales son un eufemismo para, digamos, compartir, digamos, lo que cuesta la coima. Pues claro, como también es un eufemismo el famoso Departamento de Operaciones Estructurales. Eso es lo que le iba a hacer. Es lo mismo. O sea, conociendo a los brasileros, sabemos que ellos hacen uso y abuso de los eufemismos. Y claro, no pueden decir coima. No, eso nadie lo puede decir. Es una palabra vedada, pero sí pueden decir riesgos adicionales. ¿Qué riesgo adicional puede haber en un contrato y en una obra que se ejecuta con todos los planos habidos y por haber, con todas las estructuras, con todos los detalles? ¿Qué cosa puede haber para la utilidad de la empresa? ¿Qué explicación? Porque yo le podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es la prueba de eso? Porque es una especulación, pero mejor le hago una pregunta más específica de acuerdo a su función. ¿Qué explicación dio, por ejemplo, el señor Graña cuando se le ha hecho seguramente esta pregunta? Esas cosas... Sí, que sucedían riesgos, pues. ¿Pero ha mencionado alguno, por ejemplo, que lo haya convencido a usted? No, las cosas muy generales, todos muy... No, pero que de repente se cae una pared, o sea, que se cae una pared y ¿quién paga la caída de la pared? ¿Solamente un accionista y no el otro? ¿Y quién lo hace? ¿Quién no lo hace? O sea, Porque eso debe estar sometido entre los accionistas a una especie de parámetro, código escrito, porque en los negocios no se hacen entre grandes empresas hablado, ¿no? Así es, exactamente. Debe haber pues un catálogo, un protocolo, un informe técnico de cuáles son esos riesgos adicionales que pueden haberse producido en una obra. Eso no se sabe. No se sabe. Pero al no haber intervenido el juzgado o el Ministerio Público en la contabilidad de las empresas, no se sabe lo que está pasando en esa contabilidad. No se sabe cómo están manejando el dinero. Ya Graña y Montero ha vendido $200 millones. Se los ha metido al bolsillo. No ha pagado nada. Pero el problema no solamente son las coimas que hay que devolverle al Estado. El problema son los sobrecostos, que es mucho peor que las coimas. Porque una obra que costaba 800 millones acaba costando 4.000. ¿Eso quién lo paga? Bueno, el pueblo peruano. Los sobrecostos se supone que es para, digamos, de alguna manera amortiguar lo que se gastó en coimas, ¿no? Pero pero no, pues 400, 500, 600, no 1000%. No, bueno, pero obviamente... Un sobrecosto para coima es lo que vale la coima. O sea, si la coima es 3%, yo entiendo un sobrecosto de 3, pero ellos tenían de 5. Ellos tenían que sacar dividendos de su coima. Pero esa no, es la idea, ¿no? Pero no un sobrecosto de 300%. O sea, se les pasó la mano Totalmente, se les pasó la mano. Por eso han sido descubiertos entonces. Como estás coimeado por mí, estás silenciado, no puedes decir nada. Y entonces yo voy subiendo y subiendo y subiendo los costos. Porque como ya estás coimeado, no puedes decir nada. No puedes levantar tu voz de fiscalización de la obra. No, estás coimeado, estás con la boca tapada. Y por lo tanto yo subo los sobrecostos conforme me da la gana porque ya te coimié. Esa es básicamente lo que entiendo su tesis, su interpretación. Bueno, ahora, pero es la tesis más común, ¿eh?
No es nada excepcional, no estoy diciendo una rareza. No, así es su tesis, por eso digo, el público evidentemente ponderará con los hechos y sacará sus conclusiones. Con relación a lo que usted ha comentado... Pero además hay una cosa, sí. Para precisar la pregunta que usted me ha hecho. Hay una supervisora, que la supervisora es la que da el visto bueno a los costos que tú dices que estás haciendo a la hora que construyes la obra. Esa supervisora también es parte de las coimas. Esa supervisora son supervisoras que han actuado antes maliciosamente contra el Estado, a pesar de que se supone que defiendan la obra en nombre del Estado. Y esa supervisora, Alfa Cónsul en el caso de la Internacional América del Sur, aparte de lo que cobra, 3, 4, 5% por la obra, por el valor de la obra, ha aparecido con $2.600.000 el dueño en unas cuentas ocultas en Andorra, pagadas por Odebrecht. O sea que comían el supervisor a doble cachete. O sea, a doble cachete. El Estado pagaba para que supervise y a la vez recibía coimas. O sea, ya con el Estado pagándole todo. ¿Y hay alguien investigado de las supervisoras por la Fiscalía para volver a la Fiscalía? Nada. Nada. Tampoco están incluidas. Entonces, mi pregunta es... La pregunta es... Sí. Es decir, cuando hay un robo, agarran al autor del robo y a toda la banda, a todos los compinches, a todos los cómplices, a los que le empujan para que no los agarres, a los que se cambian de ropa, a los que distraen, a todos los que colaboran en el robo, sin estar robando ellos directamente, pero hacen el encubrimiento del robo, también caen en cualquier parte del mundo. Acá no. Acá roban unos y a todos los socios lo dejan afuera. Ellos no tienen nada que ver. No, pues eso es inaceptable. Entonces, en ese contexto tan dramático, ¿no es cierto?, atendiendo a lo que usted nos dice, ¿cómo califica la función del fiscal de la Nación, que es, digamos, la cabeza de la institución que está investigando esta megacorrupción? Mal, porque está protegiendo al fiscal Castro y está justificando que nadie conozca el tema de los acuerdos que ha llegado. El señor Barata está levantando el embargo de sus $13 millones que tiene en el Perú. ¿A cambio de qué? Nadie sabe eso es nada. lo que se quiere saber. Para eso se citó en su momento al fiscal de la Nación, que dijo que... El señor Barata está levantando $13 millones y se los va a llevar mañana, como ya Odebrecht se ha llevado $450 millones de las rutas de Lima. Y nadie dice nada. Y los fiscales y los jueces no intervienen en Odebrecht, no intervienen en su contabilidad, no intervienen en sus libros contables a ver qué cosa hay allí. Y hemos visto cómo hay una serie de señores que se presentan al Congreso a pedir que siga adelante Odebrecht porque no les han pagado como proveedores. Pero si ya han recibido $450 millones, ¿dónde está esa plata? No pagan a sus proveedores, no pagan a sus planillas, no pagan a sus trabajadores. Entonces, eso es un desastre. Y entonces, ¿el fiscal qué dice? El fiscal sigue tratando con ellos, liberándolos de todo tipo de responsabilidad, a los socios y a los propios culpables, levantándoles el embargo para que se lleven su plata. ¿A cambio de qué? Eso es lo que se quiere saber, es decir, ¿cuál es la estrategia de la Fiscalía? Porque si la Fiscalía de alguna manera ha hecho un trato, es un trato para agarrar a los peces gordos. O sea, esa es la lógica, digamos, de un trato, ¿no? O sea, no hay un pez gordo enjuiciado. Investigado, Toledo. por lo visto. Así es. Bueno, Toledo está fuera, o sea que tampoco es como que cuente, ¿no? Así es. Y en el caso de Humala y de Nadine, eso es por un tema de aportes de campaña. Y además es una prisión preventiva para que no se escape. No tiene todavía que ver con el fondo. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Bueno, esa es una buena pregunta para el fiscal de la Nación. Que el fiscal nos diga dónde está el resto. Porque además el fiscal cuando vino acá se molestó porque dice que lo han tratado mal, lo cual no es verdad. Y el otro fiscal Castro no quiere venir. Entonces, ¿qué cosa está haciendo la Fiscalía? Es una cosa muy grave. ¿Qué cosa está haciendo la Fiscalía en el Perú? ¿Se han vuelto qué? ¿Cómplices de la corrupción? ¿No quieren combatir la corrupción? Bueno, es una pregunta bastante fuerte para el fiscal de la Nación, que va a tener una semana bastante complicada. Otro tema que tiene también que ver con este asunto, o digamos, con asuntos que en la cual está relacionado el Congreso. Ya prosperó una acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional por presuntamente haber prevaricado en la reapertura del caso El Frontón.
Estos magistrados han acudido preventivamente la semana pasada a Montevideo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y han dicho que existe una presión del Congreso para destituirlos por el sentido de sus sentencias. Prácticamente les está diciendo a la comisión que hay una intervención política en su fuero. Pero ya está, digamos, la acusación prosperando. ¿Cómo toma usted? ¿Qué opinión tiene sobre este tema? De los 4 magistrados cuestionados, 3 conozco perfectamente bien, son amigos míos. Y yo además intervine mucho en conseguir los votos y en votar por ellos para que sean elegidos en su momento. Porque siempre he creído y he confiado en ellos. Su capacidad, su solvencia moral. Y están acusados. Yo no voy a intervenir, mejor dicho, no voy a opinar porque eso se va a ver en la subcomisión y yo soy parte de la subcomisión. Claro, independientemente de que sea amigo de ellos, no significa que no pueda actuar con objetividad. Lo voy a hacer con total objetividad de acuerdo al dictado, a los hechos y al dictado de mi conciencia. Es decir, la amistad pasa a segundo plano. Eso es clarísimo y eso lo voy a decir en su momento. Pero no quiero opinar, no porque soy parte de la subcomisión y no quiero adelantar opinión. Lo que sí le puedo decir es que me ha parecido de muy mal gusto que 3 de ellos, de los 4, vayan a Montevideo a una reunión de una comisión de la Corte Interamericana de Costa Rica y a quejarse del Congreso peruano y finalmente del Estado de Derecho peruano también, de la democracia peruana. Eso sí, no me ha gustado, me ha parecido un desatino, pero es un tema que no está en debate hoy día. Lo que sí está en debate, o lo va a estar en debate, es la propia acusación, donde no está incluido el viaje, porque el viaje ha sido con posterioridad, ¿no es cierto? Pero sobre la acusación no voy a opinar porque no quiero adelantar opinión. Okay. Otro tema que tiene que ver también con la comisión, esta vez ya no con los magistrados. Político.p, que es el portal que también dirijo, sacó una información el último viernes de la semana pasada, dando, digamos, haciendo conocimiento a la opinión pública de que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Francisco Eguiguren, que ha sido embajador del presidente Humala y también ministro de Justicia del presidente Humala, ha presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva. Esta opinión consultiva versa sobre cómo se deben regular los juicios políticos para jefes de Estado. Él dice básicamente que han existido golpes de Estado parlamentario, golpes de Estado encubiertos en América Latina y por lo tanto urge regular los juicios políticos, es decir, los juicios por los cuales el Congreso de alguna manera procede con el impeachment, lo que se llama, y se destituye o se deja en el cargo al presidente por causales constitucionales. ¿Qué le parece esta, digamos, solicitud consultiva que además es vinculante en el momento que la Corte decida lo que tenga que decidir? Igual me parece mal, ¿no? Porque me parece que ignora nuestra historia. ¿Cuándo el Congreso da un golpe de Estado al Ejecutivo? Parece lo contrario, ¿no? Es decir, de los golpes de Estado que ha habido en el Perú, no sé si han sido 60 o por allí o algo más, habría que contarlos, habría que hacer un inventario. No, ninguno ha sido un golpe de Estado del Parlamento contra el Ejecutivo, por una sencilla razón, porque no tiene tropa. El Parlamento no maneja tropa. Y los golpes de Estado los dan las tropas. Quien cierran las puertas de las instituciones democráticas son la tropa. El doctor Eguiguren dice que es un golpe de Estado encubierto o parlamentario, por lo cual... ¿Cuál es el antecedente en el Perú? En el Perú, él pone como antecedente el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, no al jefe del Estado, pero sí como juicio político. Dice que ahí hubo un abuso en los 90. El año 97. Exacto, y por lo tanto hay que regular el tema. Había, en ese momento, había un régimen autoritario. Había un señor Montesinos que manejaba el gobierno o parte del gobierno, de ese gobierno en ese momento. Es decir, nadie cree que Fujimori era demócrata, salvo unos cuantos despistados. Pero era un gobierno anómalo, era un gobierno raro, extraño, y era un gobierno totalmente autoritario y manejado y digitado desde
el SIN. Esa situación para usted no es equivalente a la actualidad. Y eso fue una reacción política de una dictadura, de un gobierno autoritario contra 4 magistrados. Pero ese es un caso inédito, es un caso raro y extraño que no es un buen ejemplo. Pero hoy día hay una democracia totalmente plena, con un señor Kuczynski que ha sido elegido por 30.000 votos. Es decir, la elección más justa de toda la historia del Perú, porque una elección muy justa fue la del 62, que derivó luego un golpe de Estado porque el Jurado Nacional de Elecciones de aquella época se demoró en dar los resultados oficiales. Pero en esa época el margen era mucho mayor, era un margen de 0.5%. Acá el margen ha sido 30.000 votos, que no llega ni al 0.1%. O sea, nada, de 30 millones de peruanos. En esa época había 8 o 9 millones de peruanos y eran 20 o 30.000 votos, pero de esa época, con una población mucho menor. O sea, ahora estamos hablando de 30.000 votos con una población mucho mayor. O sea, y ahí hubo un golpe de Estado, aquí no había nada. Aquí había una transferencia normal y la derrotada ha aceptado su derrota. No fue a felicitar al presidente, pero sí le mandó, creo que encargos o lo hizo públicamente. No hubo ese abrazo que tuvo Vargas Llosa con Fujimori, pero sí hubo una aceptación y nadie duda de esos resultados. Entonces, estamos hablando de que hoy día hay una democracia plena en el Perú, con todos sus defectos, pero hay democracia plena. Entonces, quejarse del Parlamento hoy día me parece absurdo, absurdo. Congresista, tenemos medio minuto. ¿Por qué cree usted que el presidente Kuczynski no quiere recibir a la comisión Lava Jato? No lo sé. Estoy desconcertado. Yo creo que ha debido recibirla y demostrar y dar el ejemplo con su voluntad para poder combatir la corrupción y alentar a la gente en que haga lo mismo en el futuro. Y lamentablemente su decisión ha sido contraria. En fin, es una decisión personal que yo no comprendo. Bien, muy agradecido, congresista. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.